¿Qué significa hoy para nosotros política? ¿Y qué significa hoy para nosotros sociedad? Porque el contenido de las palabras cambió significativamente desde el momento en que hemos cobrado conciencia que lo que se muere no es la Argentina, que lo que nos morimos no somos los argentinos, que lo que muere es la civilización occidental. Desde ese momento, el contenido de las palabras necesariamente es otro. Entonces, lo único que puede sobrevivir del contenido de la palabra política y que nos sirve para definir hoy lo que es la política, ¿en qué consiste su esencia? Es una parte de una discusión que se dio hace mucho tiempo en Alemania respecto de este mismo tema de qué significa la política. Y yo diría, tomando una parte de eso, que la política es el arte de definir con claridad y separar con claridad qué es amigo y qué es enemigo. Y casi nada más. Es decir, si nosotros tomáramos la palabra amigo y enemigo en los términos en que solemos tomarla, tampoco entenderíamos nada. Debemos redefinir qué significa amigo y qué significa enemigo. Y yo empezaría por definir qué significa enemigo. Y enemigo significa únicamente aquel que no permite que yo viva. Y enemigo significa únicamente aquel que no permite que yo viva. Y nada más. Mi enemigo no es el que piensa de otra forma, el que tiene otra fe, el que tiene otro color de piel, el que vive en otro lugar, el que es rico o el que es pobre, sino simplemente y únicamente aquel que no permite que yo exista. ¿Y qué es amigo entonces? Y amigo es el que no participa de esa posición. Claro, cuando el Evangelio dice, amad a vuestros enemigos, no se refiere a que debemos amar a quien no permite nuestra existencia, sino que debemos amar a aquellos que nosotros llamamos enemigos, que son en realidad nuestros enemigos personales, el que me miró mal, el que me debe guita, el que se quedó con mi novia, el que me pegó en la calle. Ese es el enemigo con el que sí debemos hacer la paz. Y en el campo de esa paz nace la Iglesia. El lugar donde es posible terminar esta enemistad. Pero esta final de esta enemistad, este campo neutralizado de paz en este lugar, implica el reconocimiento de la existencia del hostis, del enemigo verdadero, del que no me deja vivir. Y con él no hay paz posible. Y quiero que se entienda, no hay paz posible. ¿Qué significa esto? ¿Significa que la política entonces tiene una voluntad o implica una voluntad de destrucción del enemigo? No. ¿Por qué no? Porque implica primero una voluntad de defensa del amigo, antes que de destrucción del otro. Esto para nosotros. Y vemos cómo en la historia real, en la historia concreta, el solo hecho de hacer la paz en el propio campo, de reunir el propio campo en tanto el campo del amigo, en tanto y como quiera, sin imposición, de reunir el propio campo en tanto el campo del amigo, en tanto y como quiera, sin imposición, es lo que finalmente termina destruyendo a aquel que está del otro lado de la línea.